En este video cerraremos la serie sobre el diseño sismorresistente de hormigón armado, abordando la determinación y definición de armadura transversal. Antes de avanzar, recordemos dónde estamos dentro de la serie. En el primer video trabajamos en el comportamiento general de los tabiques, sus ventajas, riesgos y la lógica del diseño por capacidad. En el segundo video nos concentramos en la verificación al diseño de flexión y axial, determinación de la zona crítica, rótula plástica y fundamentalmente definición de la armadura longitudinal. Por último, en este video, el tercero, vamos a completar el diseño de la armadura transversal, del confinamiento y el diseño a corte. La idea central es que el diseño a flexión define el mecanismo de colapso, pero el detalle y armado del tabique son los que permiten que el mecanismo de colapso ocurra. Primero definamos cuál es la función de la armadura transversal. Por un lado, es prevenir el pandeo de las barras comprimido. Por otro lado, es proveer el confinamiento al hormigón armado en las zonas comprimidas. Y por último, no menos importante, proveer la resistencia requerida al corte. Otro aspecto importante es definir los ganchos de los estribos. El reglamento, en este caso, es totalmente prescriptivo e indica que los estribos deben terminarse con un gancho a 135 grados anclados en el núcleo del hormigón. Por lo tanto, no están permitidos en zona sísmica los ganchos con 90 grados. Se puede observar en las imágenes del terremoto de Chile del 2010 cómo estribos con ganchos no anclados en el núcleo resistente de hormigón han sido totalmente vulnerados por el pandeo de las barras longitudinales y la pérdida casi completa de la sección resistente de hormigón armado. ¿Qué pasa si el detalle falla? Antes de entrar en prescripciones reglamentarias, es importante mirar qué pasa cuando el detallamiento es insuficiente. En el diseño sísmico, una sección puede verificar resistencia, puede cumplir con el momento requerido, con el esfuerzo axial e incluso puede tener una cantidad de armadura longitudinal suficiente, pero si el detalle transversal no es el adecuado, el mecanismo dúctil que buscamos puede no desarrollarse. Cuando falta confinamiento o cuando las barras longitudinales no están bien arriostradas, pueden aparecer varios problemas. El pandeo de las barras comprimidas, el desprendimiento del recubrimiento del hormigón, el aplastamiento del hormigón comprimido, la pérdida de la capacidad de formación o incluso una falla frágil antes de que se desarrolle la rótula plástica. La imagen nos recuerda cuál es la función del confinamiento de los estribos. Generar una presión lateral sobre el hormigón y restringir las barras longitudinales frente al pandeo. La imagen de la derecha muestra lo contrario. Cuando el detalle es insuficiente, el daño se concentra, las barras pierden estabilidad y el tabique deja de comportarse dúctil para terminar con una falla frágil. Por eso el mensaje de esta diapositiva es clave. No alcanza con que la sección verifique numéricamente. En estructuras sismorresistentes, el detalle constructivo es parte del diseño. Si nos adentramos en el reglamento y comenzamos a hablar del pandeo de las barras longitudinales, esto tiene similitud con lo que se vio en la sección de columnas. Las barras longitudinales comprimidas deben estar arriostradas transversalmente. El control es especialmente importante en la zona de rótulas plásticas, en los sectores comprimidos y en las zonas con elevada cuantía vertical, sobre todo en elementos de borde. El reglamento establece que debe controlarse el pandeo de las barras longitudinales
cuando la cuantía longitudinal del tabique supera el valor de 2 sobre Fi, que aproximadamente es el 4,7 por mil. Recordemos que en la zona central del tabique la cuantía mínima era del orden de el 2,3 por mil aproximadamente. Por lo tanto, podemos inferir que cuando estamos cercanos a la cuantía mínima no sería necesario controlar el pandeo de las barras longitudinales. Ahora bien, cuando se supera este valor de cuantía, el reglamento divide en zona de rótula plástica y en zonas normales. La zona de rótula plástica, definida en el video anterior, tenemos que colocar estribos por lo menos de 6 milímetros de diámetro con una separación de barras de 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. Y el área del estribo que restringe a las barras longitudinales debe tener una sección por lo menos superior a esta expresión que está acá, que si simplificamos las tensiones del acero y la separación la igualamos a 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, obtenemos que el área del estribo tiene que ser por lo menos un 16avo de la cantidad de barras longitudinales que está restringiendo. Este concepto es similar al de columnas y por ahí sería importante repasar el video de columnas para observar cómo se aplica esta expresión. En las zonas normales, la separación de estribos es un poco más laxa y puede llegar a 12 veces el diámetro de la barra longitudinal, y el diámetro del estribo tiene que ser por lo menos un cuarto de la barra longitudinal que restringe. Entonces, en esta imagen que está a la derecha, podemos observar que en el sector donde la cuantía es inferior a 2 sobre Fy, no se requiere control de pandeo de las barras longitudinales. Por el contrario, en el sector donde la cuantía es superior, hay que controlar el pandeo de las barras longitudinales teniendo presente que si dos barras están separadas menos de 20 centímetros, la barra central no requiere un gancho para restringir el pandeo. Sin embargo, en la determinación del área del estribo de este gancho que está acá, debe considerarse toda esta barra longitudinal más la mitad de esta barra que está acá. De esta forma podemos establecer la disposición de armadura transversal para controlar el pandeo de las barras. En cuanto al confinamiento del hormigón, es necesario realizar el confinamiento de la zona comprimida a los efectos de aumentar la deformación última de compresión del hormigón. Para ello podemos observar la imagen donde evidentemente la cantidad de estribos ha sido insuficiente y eso ha conllevado a que la deformación en compresión del hormigón haya sido totalmente superior a la admisible según el confinamiento. Entonces, el confinamiento debe ejecutarse únicamente en la zona rótula plástica, que es donde en definitiva requerimos que haya ductilidad y capacidad de deformación. Para ello podemos observar la figura que está en el diagrama, donde el eje neutro se ubica a una profundidad Z desde el borde comprimido. A partir de esa profundidad del eje neutro podemos estimar la curvatura última de la sección. La idea básica es que la curvatura última depende de la deformación máxima de compresión del hormigón y de la profundidad del eje neutro. Entonces, si mantenemos como límite una deformación del hormigón no confinado del orden del 4 por 1000 y el eje neutro es relativamente pequeño, la sección puede alcanzar una determinada ductilidad de curvatura sin necesidad de confinamiento especial,
sería el caso de la curva o del perfil de la curva 1 de la figura. Pero cuando el eje neutro crece, es decir, pasa de este punto a este otro punto que está acá, puede ser por un incremento de la compresión, por una sección no simétrica o por un incremento de la armadura de tracción, la zona comprimida se hace más profunda. Para la misma deformación límite del hormigón, evidentemente la curvatura última disminuye, es decir, que la sección pierde capacidad de deformación. Esto es lo que representa la curva de la figura 2. Entonces, si queremos que la sección siga pudiendo desarrollar la ductilidad requerida, necesitamos aumentar la capacidad de deformación del hormigón comprimido y eso se logra incrementando la pendiente de la curva, es decir, pasando de la curva 2 a la curva 3, para lo cual lo que necesitamos hacer es aumentar la capacidad de deformación del hormigón comprimido. Por eso el reglamento plantea una profundidad del eje neutro crítico, que es la cual, para cual, si el eje neutro está hacia el centro de la sección, es necesario confinar para lograr los valores de deformación en compresión del hormigón requeridos para desarrollar la ductilidad de curvatura. Hay que entender que el confinar no es solamente agregar estribo, sino que es asegurar una capacidad de deformación tal que permita desarrollar la ductilidad requerida. Siguiendo con las prescripciones reglamentarias del confinamiento, según el Impresit SOC 103, parte 2, el primer punto es determinar la profundidad del eje neutro, para lo cual hay que hacer un análisis seccional, tal como se vio en el video anterior. Se puede realizar a través de algún software comercial o con la aplicación desarrollada en la asignatura por un alumno en los años anteriores. Luego se determina la profundidad crítica del eje neutro. Para ello el reglamento establece que la profundidad crítica es 0,05 por el factor de sobreresistencia del tabique multiplicado por el largo del tabique. Y acá, si consideramos que el factor de sobreresistencia del tabique mínimo que tenemos es 1,56, esto producto de que surge como el factor de sobreresistencia del acero, lambda 0, partido por el factor de reducción de capacidad 0,9, obtenemos que el eje neutro crítico mínimo que podemos tener es el 8% del largo del tabique. Entonces, si el eje neutro supera ese valor, o sea, está hacia el centro de ese valor, tenemos que confinar la sección extrema del tabique. Reitero, ese confinamiento se realiza únicamente en la zona de rótula plástica, en esta zona que está indicada acá. ¿Qué cantidad de estribos hay que colocar para confinar? Bueno, es lo que surge de esta expresión ASH, que representa la cuantía volumétrica, si se quiere, de la zona comprimida. Esta cuantía volumétrica depende de la separación de estribos, de la altura del núcleo de hormigón, de las secciones geométricas del hormigón y del área confinada, de las propiedades de los materiales del acero transversal y del hormigón y de la geometría. Esto implica que hay que colocar una determinada cantidad de armadura transversal en ambas direcciones para lograr el confinamiento requerido. Entonces, hasta acá vimos dos funciones de la armadura transversal. Por un lado, restringir el pandeo y por otro lado, lograr o aportar confinar el hormigón en los bordes para desarrollar la ductilidad. Ahora pasamos a la función siguiente, que es determinar las fuerzas de corte y proveer la resistencia nominal al corte. Para ello, el reglamento establece que el corte de diseño
obtenido como el factor de reducción de capacidad phi por el corte nominal tiene que ser mayor al corte de demanda. Y el corte de demanda se obtiene como el factor de sobreresistencia del tabique en flexión multiplicado por el corte debido a la acción del sismo en cada uno de los niveles. Y este factor se multiplica por el factor de amplificación dinámica de tabiques. Este factor de amplificación dinámica se obtiene con dos expresiones que establece el reglamento en el caso de que el tabique tenga una altura de menor de 6 pisos o más de 6 pisos, y en el caso de que el análisis sea dinámico y el corte se obtenga por medios dinámicos, se puede considerar el factor de amplificación dinámica igual a la unidad. Es importante hacer una diferencia con el diseño en columnas, donde en el caso de columnas el factor de amplificación dinámica también afecta a la flexión y en este caso en los tabiques solamente afecta al corte. Esto es porque en el caso de la flexión el factor de amplificación dinámica o la amplificación dinámica se tiene en cuenta a partir de la modificación del diagrama elástico de solicitaciones. Siguiendo con la determinación de demanda de corte, al corte debido a sismo hay que aumentarle el corte proveniente de las cargas gravitatorias. Y esto, siguiendo con el concepto de diseño por capacidad, no requiere ser mayor que el corte elástico debido a sismo afectado por R, que vendría a representar la acción sísmica elástica de diseño, y dividido 1,5 para considerar la sobreresistencia del acero. Es decir, es importante establecer que esto no es una condición de diseño, sino que es una limitación del corte. Valga la redundancia, el corte debido a sismo no requiere ser mayor que este valor que está acá. Dicho de otra manera, cuando el factor de amplificación dinámica por el factor de sobreresistencia al tabique es mayor que este valor que está acá, R sobre 1,5, se debe utilizar R partido por 1,5 para la determinación de demanda al corte. Una vez determinada la demanda al corte, se siguen los lineamientos del diseño por resistencia, es decir, que el corte nominal está provisto por el corte, por lo que aporta el hormigón, BC, por lo que aporta el acero, BS, y luego hay una serie de limitaciones, ¿sí? Donde tenemos limitaciones del corte de diseño, esto es para controlar la resistencia al corte, o la resistencia de la biela de compresión del aporte del hormigón al corte, y esa limitación depende si estamos en zona rótula plástica o si estamos en zona normal. Esto es similar a lo que hemos visto en vigas y en columnas, es decir, se establece un límite de lo que puede aportar esa biela de compresión en el mecanismo de resistencia al corte. Luego está el aporte de la armadura transversal, donde está la expresión que ya es conocida, donde la diferencia por ahí respecto de vigas y columnas es que en esos elementos depende de D, que es la altura desde la fibra comprimida al baricentro de la armadura traccionada, y en este caso el reglamento adopta una simplificación de eso y considera el 80% del largo del elemento. Y la otra cuestión importante por ahí a considerar es que el ABH son la cantidad de ramas de estribos, y esos estribos tienen que atravesar la sección del tabique en toda su longitud. Es decir, pueden haber en los elementos de borde estribos que tienen una menor longitud para proveer confinamiento o pandeo, pero esos estribos no proveerán resistencia al corte. Y luego el aporte del hormigón depende de la resistencia básica del hormigón y del área de corte, que el área de corte es el área del núcleo del tabique, y esa resistencia del hormigón va a depender si estamos en zona rótula plástica o si estamos en zona normal,
y a su vez va a depender de cuánta carga axial tengamos en ese momento sobre el tabique. Finalmente, y un poco para cerrar esta sección de armadura transversal, es importante que la armadura transversal desarrolle su resistencia, se ancle correctamente en los extremos, evitar empalme deficiente y compatibilizar los elementos de borde. Es decir, es importante definir este tipo de anclajes. Este es un anclaje que por ahí es muy habitual, es decir, colocar un estribo con gancho cerrado anclado en el núcleo central y las armaduras que resisten al corte con un gancho a 90 grados, pero ancladas en el núcleo de este elemento de borde. Es importante establecer que una armadura que no se ancla correctamente no puede desarrollar la resistencia calculada. Y finalmente, para hacer un comentario, en el diseño de tabiques hay que destinarle un tiempo especial y especial cuidado a lo que es el detallado de la armadura, porque en definitiva el diseño a flexión parece a priori un diseño simple y sencillo, pero hay que ir compatibilizando la disposición de la armadura longitudinal y la disposición de la armadura transversal, con lo cual, para que el diseño sea eficiente y el mecanismo de colapso pueda desarrollarse, es importante que el detallamiento sea lo más eficiente posible. Bueno, de esta forma cerramos este tercer video, que en el primero tuvimos el objetivo de entender el comportamiento, luego definir el mecanismo flexional y finalmente proteger el mecanismo mediante el detallamiento fundamental de la armadura transversal.